Amigos, compañeros, primero un mensaje al periodismo, a los profesionales de la noticia, a los dueños de los medios de comunicación, a los que toman las decisiones sobre qué noticia levantar y qué noticia omitir, para decirles que en medio de esta situación crítica por la que atraviesa el APRA, el partido de La Torre, escuchen también otras voces dentro del partido. No solamente la voz de los dirigentes o de los líderes. Hay otras voces en el interior del país, en nuestras regiones, en nuestras provincias, en los distritos de Lima, que tienen algo que decir también, que tienen una posición y se va formando a su vez una corriente muy fuerte. Escuchen esas voces, amigos periodistas. Planteen en esos términos, les pido y se los digo con modestia, pero también con mucha sinceridad, la importancia de que estos momentos críticos precisamente es cuando más voces se tienen que escuchar. Esta crisis, compañeros y conciudadanos, con la debida consideración, aquellos que no siendo apristas escucharán o verán esta grabación, no comienza ahora. Se ha venido gestando desde hace un número de años y está derivando en el progresivo alejamiento de miles de compañeros del partido de Aya de la Torre, por un lado, y en el alejamiento cada vez mayor de sectores populares, de vastos sectores del pueblo y de nuestras poblaciones de la costa, de la sierra y de la selva. Esta situación en lo interno, que ha significado una reducción drástica de nuestros militantes, en la no reinscripción de aquellos que querían reinscribirse, o la no inscripción de miles de jóvenes que quisieron hacerlo a lo largo de estos últimos años, o en la separación o la expulsión de aquellos que expresando una voz de discrepancia con respecto a cómo se venía manejando el partido o cómo se viene manejando el país, simplemente son expulsados, demuestra y confirma una situación sobre la cual tenemos que tomar medidas en una circunstancia en la cual el partido cada vez más siente que llega el momento de tomar decisiones. Decisiones que tienen que tomarse frente a este cúmulo de sucesos y de hechos y denuncias que vienen produciendo legítimamente, naturalmente, mucha indignación. Indignación frente a una circunstancia como, por ejemplo, el indulto al señor José Enrique Crucillat, que jamás debió producirse. Indignación frente a estas denuncias relativas a Petroaudios, relativas a Faenones, relativas a Cofopri, que es lo más reciente. Pues esta es la circunstancia en la cual nosotros tenemos que repensar al partido, que volver a nuestras fuentes para ver cuáles son las causas que determinaron la grandeza y el crecimiento del aprismo a lo largo de la historia aún y a pesar de las adversidades. Esta indignación legítima que se produce en todos los rincones del país y que lo he verificado a lo largo del último año y medio, recorriendo ya 18 regiones, habiendo estado hace 2 semanas en Piura y en Tumbes, es aquello que tiene que servir como la base para relanzar al aprismo al encuentro fraterno y reconciliado con los pueblos del Perú. Por eso digo, compañeros, creo que incurriríamos en un error de perspectiva si redujéramos la causa de la crisis del partido a este factor interno. Es esto último que he mencionado, que son y que forma parte de un escenario nacional donde la imagen del partido se viene desprestigiando de una manera considerable y dolorosa para quienes nacimos dentro del partido. Este segundo escenario tiene que ver con las políticas del gobierno que preside el compañero Alan García Pérez, a quien me dirijo siempre con respeto y con fraternidad, pero también con firmeza y con sinceridad, para decirle que me permita expresar con esta voz, siempre así como expresan miles de compañeros en toda la República, esta discrepancia aún en medio del crecimiento económico, aún en medio de los logros reconocidos en el tema de agua, o en el tema de electrificación, o en el tema de construcción de carreteras. Porque esto tiene que ver con un escenario mucho más profundo, que desde nuestro punto de vista, si bien se ha reducido en algunos puntos la pobreza, lo que se ha incrementado es la desigualdad. En estos temas centrales donde hemos incumplido, sin ninguna explicación valedera, nuestras promesas solemnes formuladas en el año 2006, sigue congelado el salario mínimo vital de 550 soles. El sistema de los servicios jamás los tocamos, siendo los servicios una forma moderna en el siglo XXI de explotación humana.
No se planteó la reforma tributaria ni se puso el impuesto a las sobreganancias, a las enormes ganancias obtenidas por las mineras transnacionales, que perfectamente hubieran podido pagar muchísimo más en impuestos de lo que ha ocurrido hasta ahora, contribuyendo al desarrollo del país. Nuestra política ambiental con nuestros compatriotas quechuas y aymaras de las poblaciones de la selva. Es las políticas sensibles en temas de seguridad social, de salud pública, de educación. Son temas de fondo que nos vienen alejando cada vez más de los sectores populares y de las vastas poblaciones de la costa, de la sierra y de la selva. Esto va redondeando una explicación más coherente de por qué el APRA se encuentra en esta severa crisis, compañeros. Porque esto, compañeros, es un tema que me parece de la mayor importancia y sensibilidad para todos nosotros. Junto con los logros, los avances del gobierno del compañero Alan García, con el crecimiento económico de más de 100 meses, tenemos nosotros que sopesar qué es lo que significa ello. Porque junto con eso también, y a pesar de que puede haberse disminuido la pobreza en algunos puntos, lo que ha aumentado también es la desigualdad. Y ha aumentado la frustración de vastos sectores de los pueblos del Perú. Y frente a ello, esto se asocia con el APRA. Nosotros tenemos que replantear, ir al fondo de nuestro mensaje histórico de justicia social sobre una elaboración de ciencia política que se compenetró muy bien con los pueblos del Perú y por eso fuimos considerados durante muchas décadas como el Partido del Pueblo. Nuestro mensaje de derechos humanos que sopese bien la necesidad de que respaldemos y promocionemos una política económica que promueve y que fortalezca una economía de base nacional, valga la redundancia. Una economía donde nosotros promovamos a la micro, a la pequeña y a la mediana industria, en la cual también los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad, del mar y de la tierra, sean realmente protegidos, donde un sistema de seguridad social, una educación de calidad, un sistema de salud adecuadamente planteado y consensuado con los pueblos del Perú, signifiquen esta visión del aprismo hacia el siglo XXI sustentado en políticas de derechos humanos. Este es el planteamiento que yo me permito formularles y que no es, compañeros, una novedad. Esto es lo que he compartido con miles de compañeros y que expresan a su vez de distintas maneras, con distintos tonos, con distinto nivel o intensidad, ¿no? Su malestar, su mortificación, su preocupación, pero también su esperanza, la posibilidad de que el APRA se reencuentre consigo misma. Y son estas propuestas importantes que significa que el APRA no ha arriado sus banderas, que el aprismo histórico de Aya de la Torre las mantiene enhiestas y que en consecuencia esta es la clave de nuestro reencuentro. En esta circunstancia de crisis interna del partido, en una circunstancia especial en la cual el jefe de Estado es un miembro además del partido, el compañero Alan García Pérez, significa que tenemos que tomar ante esta situación de crisis que por un lado es riesgo, amenaza o peligro para nuestra institución partidaria, también significa la posibilidad de esperanza de replantear las cosas de manera transparente y con inteligencia en el siglo XXI. El rumbo que ha seguido el partido en los últimos años, en los últimos lustros, diríamos. En esta situación donde el APRA, por su enorme gravitación histórica, y cumplimos en este año de 2010, vamos a cumplir 80 años de la fundación del Partido Aprista del 20 de septiembre de 1930, por nuestro peso histórico como institución política, hemos debido gravitar, y de hecho hemos gravitado, hemos sido como la bitácora para muchas otras organizaciones políticas. Hemos sido el referente sin ningún ánimo de una vanagloria que sería absolutamente impertinente. Pero hemos tenido una gran responsabilidad y aún la tenemos. Por eso tenemos que imprimir un cambio de rumbo, el rumbo de la izquierda democrática, el rumbo del reencuentro con los pueblos del Perú, el rumbo del reencuentro con los fundamentos de la justicia social en el siglo XXI de un APRA actualizada y sustentada en los derechos humanos con limpieza y con transparencia. Este es el sentido de este mensaje breve, queridos compañeros y compañeras, para que lo compartamos y para que pensemos que es posible recuperar a APRA, es posible recuperar al APRA en función de la nación del Perú para fortalecer nuestros propios fundamentos partidarios y fortalecer los mismos fundamentos de la nación peruana. Hasta otro momento, queridos compañeros y compañeras.